¿Qué tal? Buenos días a todos. Están todavía ingresando algunos compañeros, entonces vamos a dar unos minutos para que terminen de integrarse y comenzamos en breve, por favor. Listo, compañeros, pues vamos a empezar con nuestro tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, les reitero el saludo a todos, espero que tengan buen día. Y bueno, pues como pudieron ver en el flyer que se envió, el día de hoy el tema que estaremos abordando, que estaremos revisando, pues va a ser el tema de la disminución de los pagos provisionales. Esto pues obviamente enfocado a lo que es el pago provisional de ISR. Eh, pues en este tema pues básicamente vamos a revisar ahí algunos puntos de la obligatoriedad que tenemos para presentar como tal los pagos provisionales. Bueno, quiénes están sujetos, quiénes están obligados a ese pago, cuándo se tienen que presentar y pues básicamente la mecánica del cómo podemos hacerle y qué proceso debemos de seguir para poder realizar presentar esta solicitud a la autoridad para poder disminuir el importe de nuestros pagos provisionales y los motivos por los cuales podemos hacerlo, ¿no? Porque pues no, no es una opción que podamos aplicar
solamente porque se nos ocurrió o porque queremos hacerlo, ¿no? Sí debe de haber un motivo, un fundamento en el cual pues nosotros justamente expliquemos y demos fundamentos a la autoridad del por qué queremos hacer acogernos a esa facilidad, a esa opción que nos da dentro de la ley. Y bueno, eso es básicamente lo que estaremos revisando el día de hoy. Entonces, pues comenzamos con la presentación. Como les comentaba, pues estaremos, bueno, tenemos nuestro marco conceptual, en qué está fundamentado eh, todo este proceso, desde el origen de donde tenemos la obligación como tal de ser contribuyentes, la mecánica o la obligatoriedad de presentar los pagos provisionales, el por qué, sobre qué ingresos y pues el proceso que tenemos que realizar. Los objetivos que busca como tal esta opción de disminuir los pagos provisionales. Vamos a revisar lo que es la forma de presentación, la documentación que requerimos eh, presentarle a la autoridad con la que debemos de contar para poder ser elegibles para presentar esta opción. Vamos a revisar un pequeño ejemplo de el, el cómo debemos hacer el análisis y cómo debemos de presentarlo. Y bueno, finalmente pues vamos a ver ahí eh, también las consecuencias que pudiera haber en caso de que justo no hagamos el proceso cuando no debimos de haberlo realizado, cuando no se hizo el análisis requerido. Y bueno, al final pues las conclusiones que estaremos teniendo y bueno, la parte de preguntas en caso de que las llegara a ver para poderlos apoyar en ese sentido. Y bueno, ese sería como nuestro orden del día que estaremos revisando el día de hoy para este tema. Pues bueno, básicamente y como conocemos en todos los impuestos, pues tenemos un origen que pues desde la escuela y desde que empezamos a estudiar la carrera, pues como tal, nos enseñan ese origen que justamente pues es la constitución política, ¿no? De México, que en el artículo 31 fracción cuarta, pues nos marcan la obligatoriedad que tenemos como mexicanos para contribuir de los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal, Estado o municipios en los que residamos, y que esto, bueno, tiene que ser de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, pues, eh, en principio de cuentas, pues este siempre va a ser nuestro origen, ¿no? Del por qué debemos de contribuir, del por qué debemos de pagar impuestos y bueno, el fundamento legal lo vamos a encontrar siempre en esta disposición máxima, ¿no? En la Carta Máxima, que es la Constitución Política, en este artículo 31. De ahí emana y de ahí se origina esa obligación que tenemos como mexicanos de contribuir al gasto público en la manera en la que como tal las disposiciones, en este caso fiscales, o bueno, las leyes fiscales lo, lo digan. Bueno, ya entrando ahora sí un poquito ya en materia de lo que nos corresponde, pues básicamente este tema está relacionado con la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque pues justamente los pagos provisionales pues es una parte del proceso de la determinación de los impuestos, en este caso del impuesto sobre la renta, de los cuales tenemos nosotros que contribuir, como ya lo vimos en la lámina anterior. Pues el artículo primero de la ley del ISR nos menciona, ¿no? Que ya sea personas físicas o morales, estamos obligados al pago del impuesto sobre la renta en cualquiera de los siguientes tres supuestos o tres casos, ¿no? Ser residentes en México respecto de todos los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde proceda. Residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.
y los residentes en el extranjero respecto de sus ingresos procedentes de fuentes de riqueza situados en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Entonces, pues aquí ya entrando en materia de la ley del ISR, pues aquí encontramos el fundamento del por qué y sobre qué debemos de contribuir, ¿no? Nos está diciendo los residentes en México respecto de los ingresos que generemos dentro del país, o si eres residente en el extranjero, pero tienes un establecimiento permanente, pues también debes de contribuir sobre esos ingresos. Y en el caso de ser residente en el extranjero, también si tu fuente de riqueza está situada en territorio nacional, pues debes de contribuir porque como tal, pues el ingreso estás generándolo dentro del territorio nacional. Entonces, este va a ser nuestro principal fundamento ya en materia de ley de ISR, del por qué los ingresos que generemos dentro del país, si somos una persona física o moral, debemos de contribuir y pagar este impuesto. Somos sujetos del pago de ese impuesto. Obviamente, pues ya en el régimen en el que nos corresponda, que pues eso también eh, es una parte que tenemos que identificar porque pues puede ser por un régimen general, un régimen de persona física con actividad empresarial, asimilados a salarios, sueldos y salarios. Entonces ya dependiendo de la actividad o el giro que nosotros desempeñemos o realicemos, pues va a ser al régimen al que pertenezcamos, pero todos esos ingresos por la actividad que realicemos y que se estén generando en el país, pues van a causar este impuesto. Y bueno, en el artículo 14 de la misma ley del ISR, pues ya nos empieza a hablar justamente del tema que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? De los pagos provisionales. Nos dice que para determinar como tal nuestro impuesto, pues como contribuyentes debemos efectuar pagos provisionales de manera mensual a cuenta del impuesto del ejercicio. Esto tenemos que realizarlo el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Es decir, bueno, aquí una breve explicación. El, los ingresos que generemos en el mes de enero, pues tenemos que presentar el pago provisional correspondiente a esos ingresos el día 17 del mes inmediato, que sería en este caso, el 17 de febrero, ¿no? Entonces, pues de esa manera es la mecánica que como tal la ley nos dice que es que tenemos que efectuar estos pagos provisionales. Y aquí nos está marcando esa obligación que tenemos como contribuyentes de generar o realizar estos pagos provisionales en las fechas que nos está estipulando, ¿no? El 17 inmediato del mes en el que generaste tus ingresos, pues tienes la obligación de presentar estos pagos, efectuar este pago a cuenta del impuesto del ejercicio. Y bueno, justo ahí, pues sí hay algunas excepciones, como, como sabemos, cuando la compañía como tal está en inicio de operaciones, pues este, no presenta los pagos provisionales como tal, sino hasta el siguiente ejercicio. Pues esto ya es un poquito más en materia de las obligaciones que tenemos por inicio de operaciones, pero no está de más comentarlo, ¿no? Pues una persona moral de nueva creación no tiene bases para poder determinar en este caso sus ingresos y pues está obligado a presentar hasta el segundo año de operaciones un primer pago trimestral y posteriormente a ese, ahora sí empezará a determinar sus pagos provisionales mensualmente. Entonces, bueno, aquí en el artículo 14 radica esa obligación de realizar los pagos provisionales. ¿Cómo los vamos a calcular o cómo se va a hacer? Pues el mismo artículo 14 nos menciona que se debe de calcular un coeficiente de utilidad, que ese va a corresponder al último ejercicio de 12 meses por el que hubiésemos tenido uh, operaciones o que se haya presentado la declaración. Y la manera de determinar este coeficiente de utilidad, pues no es otra cosa que dividir nuestra utilidad fiscal del mismo ejercicio, la utilidad que generemos en el ejercicio,
tenemos que dividirla entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Es decir, para 2022 yo presenté una declaración anual en la cual determiné una utilidad fiscal, la divido entre los ingresos nominales de ese mismo ejercicio 2022 y ese factor que me dé, pues va a ser mi coeficiente de utilidad, el cual pues no es otra cosa que justamente, ¿no? El porcentaje de la utilidad que yo generé o el porcentaje de utilidad que genera esa ganancia que yo tuve respecto de los ingresos que generé durante todo el ejercicio. Y ese porcentaje pues es el que yo voy a utilizar para calcular estos pagos provisionales a que me hace mención el mismo artículo 14, ¿no? Para efectuar mis pagos provisionales, debo de calcular o siempre debo de tener ese, ese dato del coeficiente de utilidad. Esto obviamente hablando de las personas morales. Y bueno, una vez que ya tenemos ese coeficiente, pues para determinar el impuesto y la utilidad fiscal que vamos a generar mes a mes, pues lo único que tendríamos que hacer es multiplicar este coeficiente por los ingresos nominales que correspondan al periodo desde que inicie el ejercicio hasta hasta el último día del mes en el que vamos a realizar el pago. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a presentar enero, todos los ingresos que tengo en el mes de enero los multiplico por este coeficiente que haya determinado de mi declaración anual 2022. Una vez que tengo ya ese coeficiente, se lo aplico, lo multiplico y con eso voy a determinar una utilidad fiscal. ¿Qué pasa si voy a presentar el pago provisional del mes de mayo o de junio? Pues va a ser la misma mecánica, lo único que va a cambiar es que los ingresos los tengo que acumular desde el mes de enero hasta el mes de mayo o mes de junio, dependiendo del mes que vaya a presentar, y todo ese importe en su conjunto lo tengo que multiplicar por este importe. Y esa es la manera en la cual yo voy a ir determinando una utilidad fiscal. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Pues es decirle a la autoridad de los ingresos que yo tuve, si representa o yo espero tener al menos la misma utilidad que el ejercicio anterior, pues esto es lo que yo estoy generando de utilidad y sobre lo cual yo te tengo que pagar impuesto. Eso es lo que básicamente vamos haciendo en los pagos provisionales. Determinar el porcentaje de utilidad o cuánto representa de mis ingresos ese porcentaje de utilidad que yo tuve en el ejercicio anterior. Y bueno, ya nos menciona más adelante en la en el mismo artículo 14 que estos pagos provisionales van a ser las cantidades que resulten de aplicar la tasa que establece el artículo 9 sobre la utilidad fiscal que ya determinamos en el paso anterior. Y contra esto, pues vamos a poder acreditar el impuesto pagado provisionalmente de los meses anteriores que hayamos hecho. Así como los ingresos son acumulables, pues también podemos ir disminuyendo de manera acumulada los pagos provisionales que ya hayamos efectuado dentro del mismo año calendario. Bueno, igual nos hace mención de las retenciones que nos hayan efectuado, pues también en esta parte podemos eh, acreditarlas contra el impuesto que nos resulte. Bueno, aquí nos menciona la tasa que maneja el artículo 9 que actualmente pues nuestra tasa es el 30%. Una vez que ya determinamos la utilidad fiscal, aplicamos la tasa del 30% y ese importe pues sería mi impuesto determinado, el cual yo tendría que pagar de manera provisional a cuenta del impuesto del ejercicio en ese mes. Como mencionamos en el mismo párrafo, si vamos ya en un mes avanzado como el mes de mayo o junio, si yo en los meses anteriores, es decir, de enero a abril, generé pagos provisionales, los puedo acreditar, disminuirlos y con eso estaría determinando mi impuesto real a pagar en ese periodo. Y bueno, no sé, hasta aquí queda como tal la parte de cómo calculamos de manera así rápida y no tan a fondo del cómo calculamos nuestros pagos provisionales de ISR.
No sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna pregunta que alguien tenga. Realmente, como les decía, pues esto es como para refrescar un poquito la memoria de cómo tenemos que calcular nuestros pagos provisionales, ¿no? Esta es básicamente la mecánica para entender, pues, de qué estamos hablando, ¿no? Porque, digo, quienes somos contadores, pues tal vez nos queda claro a la primera, pero habrá quien nos acompañe posiblemente dentro del curso que, pues, si nos vamos directo a decirle, aplicas esto sobre tus pagos provisionales, pues posiblemente le genere un poquito de confusión. Entonces, por eso decidimos hacer esta breve introducción del qué es el pago provisional, cuándo lo presento y cómo lo voy a determinar. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o podemos continuar. Listo, pues me parece que sí podemos continuar. Va todo claro al parecer. Dentro del mismo artículo 14, vamos a encontrar la opción que nos compete, ¿no? Y vamos a encontrar el fundamento del el por qué sí podemos hacerlo, en qué momento y los motivos, ¿no? Y el mismo artículo 14, en el párrafo 7, en el inciso B, nos menciona esta parte. Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deban aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán a partir del segundo semestre del ejercicio solicitar autorización para aplicar un coeficiente menor. Cuando con motivo de la autorización resulte que los pagos provisionales se hubieran cubierto en cantidad menor a lo que les hubiera correspondido, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos realizados aplicando el coeficiente menor y los que le hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente, mediante la declaración complementaria respectiva. Entonces, pues aquí ya encontramos el fundamento de la opción de la que estamos hablando el día de hoy. La opción de disminuir mis pagos provisionales no es otra cosa que justo disminuir mi coeficiente de utilidad. ¿Por qué? Porque como lo comentábamos, el coeficiente de utilidad que yo ahorita en 2023 estoy utilizando es un coeficiente de la utilidad que yo generé en 2022 y que pues para hacerlo para ir haciendo como un pago provisional, pues la autoridad dice en base a la utilidad que tú determinaste el año pasado, y yo espero que tengas la misma utilidad al menos en este ejercicio y pues págame a cuenta de tu impuesto del ejercicio sobre ese porcentaje de utilidad que determinaste. Pero ¿qué pasa? Nos dice aquí, cuando tú te das cuenta o tú haces un análisis en el cual tú consideras que el coeficiente que estás utilizando actualmente es mayor al que tú debieras de estar manejando porque tú ya identificaste una baja en tus ventas, pérdidas de a lo mejor de algunos clientes, no sé, tus deducciones tal vez incrementaron por el alza de precios o tus costos. Ese análisis que obviamente debe de realizar como tal la compañía e identificarlo, es el que nos va a dar pie para que nosotros podamos analizar y saber si el coeficiente que estamos manejando actualmente es el correcto o justamente podemos hacer uso de esta opción y decirle a la autoridad, ¿sabes qué? La utilidad que yo estoy determinando ahorita con este coeficiente del año pasado no es la que yo voy a tener en este ejercicio porque este ejercicio va a ser mucho menor y pues, ¿sabes qué? Mejor te voy a pedir acogerme a esta opción. Pero ¿qué nos dice el mismo artículo? Esto solamente va a poderse hacer a partir del segundo semestre del ejercicio. Es decir, a partir del mes de julio vamos a poder hacer esta solicitud a la autoridad. No podemos hacerla antes, sino a partir del mes de julio. Solamente a partir de ese mes vamos a realizarlo y bueno, esto tiene también un porqué, porque justamente para el mes de julio, que ya tenemos de enero a junio, información verídica real, podemos analizar pues que prácticamente
ya la mitad del ejercicio, la mitad de mis operaciones, pues están generando una utilidad menor de lo que yo venía generando el año pasado. Entonces, ese es el porqué, ¿no? No es que a la autoridad se le ocurrió, sino que justamente en base a esto o al análisis de la información que hagamos al primer semestre, pues vamos a tener un fundamento o un análisis más soportado para evidentemente mostrarle a la autoridad con, 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 con números, con datos reales, que pues mi utilidad no está siendo la misma que yo tenía el año pasado. Entonces ese es el porqué de la fecha en la que yo puedo hacer uso de esta opción, ¿no? Solamente hasta el segundo semestre del ejercicio. Y bueno, nos dice también ahí, nos da como una pequeña advertencia, ¿no? Si tú ocupaste un coeficiente menor con la información que le presentaste a la autoridad, pero al final del ejercicio resulta que no, vas a tener que presentar tus declaraciones complementarias de esos pagos provisionales y pagar las actualizaciones y recargos correspondientes, ¿no? Porque, digo, también dentro del análisis puede haber ciertas variables, ciertos errores en los cuales pues hayamos determinado mal y, pues lo justo, o en este caso la autoridad como lo ve, lo justo pues es que pagues sobre lo que tenías que pagar y pues pagues los recargos correspondientes a ese beneficio que pudiera llamarse beneficio, te hiciste, ¿no? De usar un coeficiente menor. Entonces, en este artículo 14, como les comentaba, eh, el párrafo 7 en el inciso B nos da esta opción. Si tú ya identificaste que tu utilidad en este ejercicio no es la misma que estabas teniendo en el ejercicio anterior, 2022, pues haz uso de esta opción, solicítale, demuéstrale a la autoridad con base a tus datos que pues necesitas hacer un ajuste o una reducción en ese coeficiente para que puedas aplicarlo en el siguiente semestre. ¿Esto con qué fin se tiene? Pues justo como hablábamos, eh, el, el no estar pagando de más a la autoridad y pues es una opción que nos da ahí como tal, la misma ley. Y bueno, como última referencia de marco conceptual, pues tenemos la ficha 29 del ISR del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para 2023, pues la cual nos confirma que podemos presentar esta solicitud a través de la ficha 29, en la cual pues vamos a solicitar autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor. Esto, como lo comentábamos, para la presentación, bueno, la determinación y presentación de nuestros pagos provisionales de ISR. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta con los temas, bueno, la parte conceptual que vimos, los fundamentos? Listo, pues continuamos. Eh, pues, como comentábamos, el objetivo que tiene como tal esta opción que nos da la autoridad y los objetivos que persigue esta opción, pues básicamente serían los siguientes, ¿no? Reducir la descapitalización de las empresas. Esto pues se traduce a no estar pagando impuestos de más y quedarnos sin recursos, sin capital, por estar pagando algo que no debería de estar pagando, ¿no? Y que puedo yo invertir o utilizar en otras áreas dentro de la empresa. Tiene como objetivo, pues básicamente, y el por qué está dentro de la ley del ISR, cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, que es lo que comentábamos, ¿no? Todo viene desde la Constitución y en la Constitución, ahorita que veíamos el fundamento, pues nos decía, si no mal recuerdo, de contribuir de manera equitativa en el gasto público, ¿no? Entonces, el- el, viene ahí un poquito implícito
en la parte de la proporcionalidad tributaria, que pues todos paguemos en base al ingreso o a lo que generemos, ¿no? Entonces es un poquito desproporcional que yo esté pagando sobre una utilidad que no es la que voy a tener en este ejercicio 2023 y que esté pagando de más con un coeficiente que correspondió a una utilidad de otro ejercicio. Y bueno, el otro objetivo pues es no presentar pagos que no corresponden a los ingresos reales del ejercicio en curso, que es como comentábamos, ¿no? Estos ingresos no forzosamente tienen que ser los mismos que tuve en el año pasado. Y si yo estoy identificando justamente esa variación en mis ingresos, pues entonces el acogerme a esta opción creo que es lo más viable. Pero justo como comentábamos, pues esto parte de un análisis, ¿no? Un análisis que tenemos que hacer de toda la operación, incluyendo ingresos, gastos y todo lo que se ve dentro de la determinación del impuesto anual, porque pues todo puede movernos a favor o en contra, ¿no? Posiblemente mis ingresos estén disminuyendo, pero también mis costos se ven disminuidos y tal vez ahí no va a haber un efecto porque en proporción, pues mi costo que estoy generando, pues también disminuye en proporción con los ingresos y ahí no debiera de haber tanta variación por la cual no sería viable esa opción, ¿no? Porque si vamos a llegar al final del ejercicio, pues justamente vamos a encontrarnos con que nuestros ingresos fueron menores, sí, pero mis gastos también fueron menores. Y pues mi coeficiente va a quedar prácticamente igual al de 2022 y ahora pues tengo que pagar las actualizaciones y los recargos por haber hecho ese mal análisis, ¿no? De la información. Entonces ahí sí es importante que cuando optemos por esta opción de disminuir el coeficiente, pues sí, justamente acudamos con alguien que sepa orientarnos y apoyarnos sobre todo a realizar este análisis para que pues justo tomemos la mejor decisión, la decisión correcta y pues a final de año no tengamos ahí un problema de tener que pagar actualizaciones y recargos porque justo tal vez lo que me ahorré en ese semestre, pues después con el pago de actualizaciones y recargos, pues ya me salió más caro pagar toda esa parte que lo que en teoría me ahorré en el momento, ¿no? Entonces sí es importante la parte del análisis de de esta opción y de toda la información para tomar la mejor decisión. Y bueno, esta opción, ¿cuándo vamos a presentarla o cuándo lo podemos realizar? Pues el numeral 14 del reglamento de la ley del ISR nos hace mención a que este aviso o esta opción tenemos que presentarla a la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que vayamos a efectuar el entero del pago provisional que estemos solicitando disminuir. Y nos dice también, cuando vayan a ser varios meses, la solicitud debes de presentarla un mes antes de la fecha en el que vas a enterar el primero de tus pagos provisionales. Entonces, aquí nos abre un poquito todavía la opción o la posibilidad de que no justamente lo hagamos para el mes de julio, ¿no? Si tal vez pues ya avanzó un poquito más el tiempo y ya estamos entrados en el mes de agosto, septiembre, todavía podemos realizarlo siempre y cuando lo hagamos un mes antes de la fecha en la que debamos de presentarlo. Y no solamente nos limita que podamos hacerlo para un periodo, sino que pues puede ser por los 6 meses, por 5, por 4, por 3, por 2 o simplemente por uno. Entonces el numeral 14 de la ley perdón, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, pues ahí nos dice, ¿no? El momento en el que lo tenemos que presentar dicho aviso y pues para mejor entendimiento, pues aquí hicimos una pequeña tabla en la cual nos dice, si vas a presentar solicitud de disminución del mes de julio, pues tu fecha límite de pago es el 17 de agosto y un mes antes de tu fecha de presentación, pues es el 17 de julio. Entonces, si tú quieres
realizar o ya hiciste tu análisis y determinaste que sí es viable hacer la opción de disminución de coeficiente de utilidad para pagos provisionales, eh, pues tienes que presentar o realizar tu solicitud a más tardar el 17 de julio para que puedas empezarlo a aplicar justamente en ese pago de julio, ¿no? Que tienes obligación de presentarlo en agosto. Y bueno, agosto tendríamos que presentarlo en el mismo mes de agosto, septiembre en septiembre, octubre en octubre, noviembre en noviembre y diciembre también básicamente en diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué coinciden? Pues porque las fechas límites de pago, como lo vimos en un principio, pues las fechas límites son el 17 del mes siguiente. Entonces básicamente nos dice avísame un mes antes de que lo tengas que presentar, pues es en el mismo mes. En el mismo mes al que tú vas a solicitar tu disminución, perdón, es en el mismo mes en el que tienes que avisarle a la autoridad. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta en cuanto a las fechas y los objetivos que busca o que tiene como tal la opción de disminución de pagos provisionales? Esto me parece que no, entonces continuamos. Ya que vimos cuándo tenemos que presentarlo, eh, o sí, cuándo tenemos que presentar la solicitud para poder hacer uso de esta opción, pues ahora necesitamos saber la forma, ¿no? La forma en la que tenemos que hacerlo. Y pues básicamente la forma en que vamos a hacerlo es sencilla. Tenemos que entrar a la plataforma del SAT en el apartado de mi portal, seleccionar la opción de servicios por Internet, elegir la opción de servicios y solicitudes y vamos a ingresar a una solicitud nueva, que es aquí como estamos viendo. Este es el menú principal de ese apartado de mi portal, servicios por Internet. En la parte de servicios o solicitudes aparece aquí la opción de solicitud. Y al seleccionarla, pues nos va a desplegar un formato en el cual vamos a ir llenando con los siguientes datos. Nos va a pedir, pues básicamente, 4 puntos para ingresar nuestra solicitud. Bueno, 5 puntos. Ahorita aquí vamos a ver 4 y vamos después a ver el quinto, ¿no? El primero, pues es el apartado de trámite. Vamos a seleccionar la opción de disminuir coeficiente de utilidad. El dirigido a quién va a ir, pues al servicio de administración tributaria. El asunto nuevamente es disminuir el coeficiente de utilidad y la descripción pues va a ser, se solicita la disminución del coeficiente de utilidad, dado que no representa una estimativa de la utilidad del ejercicio actual. Eso es como una recomendación, ¿no? No es que justamente este último texto sea el que tenga que ir, ¿no? Los tres anteriores sí, este último, bueno, este cuarto es una recomendación que podemos utilizar, pero no es que así tal cual está escrito aquí tengamos que ponerlo. Ahí pues podemos explicarle un poquito más o de manera breve a la autoridad el por qué. En este caso pues le estamos haciendo mención que la estimativa de la autoridad de este ejercicio actual pues no es la misma que yo generé en el año pasado. Entonces este es solamente como una recomendación, no es tal cual que lo tengamos que poner siempre. Y bueno, aquí está un ejemplo justo del formulario que nos despliega al ingresar una nueva solicitud, que aquí pues esta parte es donde vamos a elegir disminución del coeficiente de utilidad, lo que comentábamos de a quién va dirigido, al SAT, el asunto pues nuevamente disminuir el coeficiente de utilidad y pues la descripción que comentábamos, ¿no? Eh, pues como les decía, puede ser un poquito más larga, puede ser breve, pero pues sí, aquí también estamos acotados a un cierto número de caracteres que nos permite, entonces pues entre más breves y más concisos seamos, pues es mejor. Y bueno, les comentaba, esos son eh, 4 de los pasos, ¿no? Principales. Pero pues tenemos un quinto paso, que pues es justamente el ingresar la solicitud, tal vez no sea lo complicado.
porque como vimos, pues es un trámite en el cual entramos en el portal del SAT, seleccionamos las opciones que ya vimos, damos la breve explicación y la podemos ingresar. Pero pues justo como todo, pues tiene su chiste, ¿no? Su parte importante, que justamente pues va a ser la información que tenemos que adjuntarle como tal a la autoridad. Y esa información, pues ahorita vamos a ver de qué se trata. Nos dice que la información que debemos de adjuntar dentro de esa solicitud que vamos a hacerle a la autoridad en ese apartado de mi portal, pues va a ser un escrito libre, el cual pues va a contener los siguientes datos. El nombre y la denominación social de la empresa, ese es importantísimo, imprescindible. El domicilio fiscal manifestado en el RFC, ahí aunque pareciera algo lógico, sí hay que tener cuidado, porque pues hay contribuyentes, hay empresas que pueden tener pues varios domicilios porque tienen diversos establecimientos. Entonces ahí pues pudiera llegar a darse la confusión de que el domicilio en donde lleven a lo mejor la operación más importante no es el que esté manifestado en el RFC. Entonces pues aquí como recomendación siempre tener en nuestro banco de datos nuestra constancia de situación fiscal en la cual pues vamos a poder revisar cuál es el domicilio fiscal manifestado y ese es el que tenemos nosotros que poner dentro de este escrito libre para que coincida. El otro dato importante pues es el RFC, que es pues la clave con la cual nos identifica como tal la autoridad fiscal. Aquí sí el domicilio para oír y recibir notificaciones, que en esta opción sí pudiera ser uno distinto al domicilio fiscal manifestado, siempre y cuando pues sea un domicilio en el cual vayamos a poder atender, como dice aquí, oír y recibir las notificaciones, ¿no? Y poder atender en caso de que se nos requiera. La autoridad a la que va dirigido, que pues básicamente es al SAT. El propósito de la solicitud, que vendría siendo nuevamente el poner ahí la descripción del por qué lo estamos requiriendo, solicitando. El medio de contacto, que sería nuestro correo electrónico. Y junto con ello, pues debemos de acreditar la representación legal, en este caso, pues el poder notarial también tiene que ir acompañando a este escrito. La identificación oficial, en este caso, pues una copia de la identificación oficial del representante legal, un formato que tenemos que llenar, que es el formato 34, y pues la opción más, bueno, no la opción, el requerimiento o el requisito más importante, que es en el que se va a basar nuestra solicitud, pues va a ser nuestro papel de trabajo. Nuestro papel de trabajo, que pues básicamente no va a ser otra cosa que con lo que yo le voy a fundamentar a la autoridad el por qué yo tengo la razón de querer disminuir mi coeficiente de utilidad y en el cual pues prácticamente yo con datos verídicos, con cifras reales, voy a darle el fundamento de por qué sí debiera de proceder mi solicitud. Tal vez podamos hacer un escrito muy padre, muy bonito, con mucho formato, pero si nuestro papel de trabajo con el que acompañemos y fundamentemos esta solicitud no está bien claro, no está bien eh, desglosada la información y explicada, entendible, pues sí va a ser complicado que podamos obtener esa autorización. Entonces, pues básicamente, en cuanto a documentación, pues esto es lo que tendríamos que estar adjuntando. Entonces ya vimos que en la parte de mi portal es en donde vamos a ingresar esta solicitud acompañada de esta información, que es el escrito libre, nuestros papeles de trabajo, la parte de la representación legal de, en la cual vamos a acreditarlo y pues eso es lo que estaríamos ingresando. Una vez que realizamos esa solicitud, la ingresamos con toda la información que se requiere, pues esperamos a la respuesta de la autoridad, que aquí sí no nos
no nos marca un periodo en el cual vamos a poder recibir la autorización, pero pues generalmente ya ahí investigando, pues básicamente son 10 días los que tarda la autoridad en atender este tipo de solicitudes. Como les comento, no hay un apartado, un fundamento en el cual nos diga la autoridad te va a contestar en este tiempo, pero sí ya ahí investigando un poquito en historiales, pues sí, aproximadamente es ese tiempo, ¿no? En caso de que no recibamos una respuesta en ese plazo aproximado, pues podemos nuevamente meter nuestra solicitud o ya también comunicarnos de manera eh, telefónica o ir de manera presencial, pues a darle seguimiento a esta solicitud que hayamos presentado. Y bueno, una vez que recibimos la confirmación de parte de la autoridad en la cual me dice, te autorizo que utilices este nuevo coeficiente porque la información que me diste es razonable y veo viable que lo apliques, pues ahora sí, solamente hasta ese momento vamos a poder aplicar ese nuevo coeficiente de utilidad. Aquí sí hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y bueno, ahorita también ya por sistema, justo también es un poquito más complicado que pudiéramos hacerlo, de querer aplicar un coeficiente distinto, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues necesitamos que sí la autoridad nos esté dando la autorización de manera expresa en esa respuesta que nos dé. Y pues una vez que tengamos esa respuesta, pues esperar también a que el sistema se actualice a, a tener ese nuevo coeficiente que nosotros le proporcionamos a la autoridad en base a nuestros datos. Como les decía, tal vez anteriormente, pues sí, porque podíamos meter de manera manual en el sistema nuestro coeficiente de utilidad, pero actualmente pues ya la misma plataforma pues nos tiene bloqueada esa parte, ¿no? Solamente podemos seleccionar el coeficiente que ellos tienen eh, de acuerdo a la información de la última declaración anual que hayamos presentado o en la última en la que hayamos generado un coeficiente de utilidad. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta en cuanto al trámite y la documentación que debe de acompañar. Y bueno, la respuesta que tenemos que tener para poder efectivamente poderlo aplicar. Bueno, nos preguntan aquí del plazo aproximado, pues es aproximadamente, como les decía, 10 días en los que recibimos la respuesta de la autoridad, pero sí, aquí les vuelvo a repetir, eso es pues en base a la experiencia que han tenido personas que han presentado este tipo de avisos, porque sí, no encontré un fundamento en el cual pudiéramos tener por escrito de manera expresa en el que diga este trámite, la autoridad tiene un plazo de 10 días para atenderlo, ¿no? Como tal vez sí lo tiene un proceso de devoluciones en el cual se dice la respuesta de la autoridad, vas a tenerla en un máximo de 40 días, ¿no? Entonces, pues ahí sí esa parte no está tan expresa, pero sí lo que les comentaba, pues ahí nada más como tip, si vemos que pasan esos 10 días, y digo también porque pues no sería viable que esperemos más tiempo cuando justo si presentamos la solicitud del 17 pasan 10 días, pues ya estamos cerrando el mes y pues ya se viene otra vez el 17 para presentar el pago provisional. Entonces, pues no debiera de pasar de más de ese tiempo de un mes, por lo mucho, para que si vemos que no estamos teniendo respuesta vía electrónica de parte de la autoridad, pues lo hagamos tal vez ya por una llamada en, en la atención del SAT o en todo caso, pues tendríamos que ir de manera presencial a darle el seguimiento. Este, justo, ¿no? Lo que nos preguntaban aquí, si la autoridad no nos contesta, pues ahí sí habría que ir, pues ver otra forma de hacerlo. Digo, muchas veces, lamentablemente, pues la autoridad nos pinta el que ellos nos atienden ya todo de manera electrónica y que muchos de nuestros trámites podemos ahorrarnos mucho tiempo, pero hay veces que pues ellos también no le dan el seguimiento debido y pues sí, tenemos tal vez que perder ahí un poco de nuestro tiempo o bueno, más bien invertirlo
en acudir a las oficinas, pues a darle el seguimiento a a estas solicitudes que hacemos para que en todo caso pues recibamos la contestación. En caso de que la contestación pues justamente sea negativa, pues no podríamos aplicarla. Y bueno, si ya nosotros también no le damos ese seguimiento y pasa el tiempo y nunca nos contesta la autoridad, pues evidentemente no podremos aplicar un coeficiente de utilidad menor, porque como les comentaba, actualmente pues ya está un poquito más amarrado. La autoridad es quien tiene que hacer la actualización del coeficiente porque yo no voy a poder manipularlo de manera manual en el mismo sistema. No sé si con eso queda un poquito más claro o más entendible esa parte. Perfecto. Entonces, continuamos. Y pues aquí sí, vamos a ver ya, pues nuestro ejemplo, ¿no? Pues es un ejemplo breve, sencillo, que pues justamente no es para fines prácticos por cuestiones de tiempo. Como les comentaba, pues en este caso lo más importante, pues es que sí nos asesoremos con una persona que maneje el tema y que pueda darnos pues esa confianza de que lo que estemos presentando, lo que estemos realizando, pues es lo más correcto, ¿no? Y poder tomar la decisión correcta, la mejor decisión que, que nos va a ayudar en este sentido. Eh, pues aquí prácticamente en nuestro curso, pues es justo, ¿no? Conocer la mecánica, el conocer cómo tengo que presentarlo, qué es lo que debe de llevar y pues, ¿por qué no? Pues este breve ejemplo para darnos una idea de cómo se debe de hacer, pero pues sí requiere tal vez un poquito de más preparación, un poquito de más análisis, que justo no podemos realizarlo del todo en este tiempo que tenemos para nuestra sesión. Entonces, estos son datos del ejercicio 2022 de un contribuyente, el cual, pues como podemos ver, sus ingresos son de 720,000 pesos mensualmente. Es una operación plana, pudiéramos llamarla, y en el cual pues está aplicando un coeficiente de utilidad que este debe de venir del ejercicio 2021 del 18% aproximadamente. Con eso determina su base para ISR, como lo veíamos en la mecánica de los pagos provisionales, ingresos por el coeficiente de utilidad, tenemos nuestra base para el ISR, eso lo multiplicamos por la tasa y con eso vamos a tener el ISR del periodo a pagar de 38,880, el cual pues se manifiesta aquí, se genera la declaración y se realiza el pago. Nada más aquí como retomando un poquito esa parte del inicio, que tal vez no pudimos verlo de manera gráfica, pues también tenemos, ¿no? Para el mes de febrero, los mismos ingresos, más los del periodo anterior, que es lo que nos decía, siempre los vas a ir acumulando. Tendríamos un acumulado de 1,440,000, se aplica el mismo coeficiente, tenemos una nueva base a la cual vamos a aplicarle el 30% y a este pago, perdón, a este ISR que se me genera, yo le disminuyo el pago que ya realicé con anterioridad y pues vuelvo a tener un impuesto de 38,880. Y pues básicamente esa es la misma mecánica que tendríamos para todo el ejercicio. Una vez que yo presenté todos mis pagos provisionales en 22, pues tuve que haber generado mi declaración anual y junto con mi declaración anual, pues yo determiné un coeficiente de utilidad justamente de los datos o de los ingresos que yo generé en 2022. Mis ingresos acumulables, pues no es otra cosa que estos 8,640,000 que ya están aquí a diciembre. En ese ejercicio tuve unas deducciones autorizadas por 6,800,000. Generé una utilidad de 1,840,000 y mi coeficiente de utilidad para aplicar en el ejercicio 2023 es dividir esta utilidad fiscal entre los ingresos y me da un coeficiente de utilidad del 0,2130, que pues traducido en porcentaje pues es el 21,30%. Y esa es la forma en la que calculo
de manera simplificada mi coeficiente de utilidad. Entran otros rubros como quitarle la parte del ajuste anual, tiene sus detalles que, bueno, tal vez en una sesión en la que revisemos, o bueno, en una sesión en la que vayamos a revisar la parte del ajuste anual o de la declaración anual, pues ahí lo veamos un poquito más a fondo. Bueno, voy a retomar aquí un comentario que me pusieron. Mm, Nos menciona que si rechazan la solicitud podemos presentar una nueva. Sí podemos hacerlo, pero pues habría que revisar ahí el motivo del por cual se dio el rechazo de parte de la autoridad para que pues lo corrijamos en todo caso o demos la información más completa y concisa para que la autoridad pueda aceptar nuestra solicitud, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, aquí también un compañero nos comparte aquí un fundamento bueno, ese ahorita lo analizamos un poquito más y vemos si es aplicable justo para esta opción, ¿no? Y bueno, otra parte que nos dicen, si una empresa de nueva creación no tiene coeficiente, solo tendrá hasta el segundo año, pues sí, es lo que comentábamos al inicio de nuestro curso, que justo cuando es de nueva creación, pues nuestro primer pago a cuenta del impuesto anual, pues va a ser de manera trimestral, porque una vez que cerré el primer ejercicio, presento mi declaración en marzo de 2023, si es que iniciamos operaciones en 22, y una vez que genere ese coeficiente de utilidad, pues genera un pago trimestral con el acumulado de enero a marzo, y a partir de abril empiezo a aplicar ya mis pagos provisionales de manera mensual. Y bueno, obviamente, pues para ese segundo ejercicio no tendríamos la opción de disminuir nuestro coeficiente de utilidad, dado que pues no tendríamos mucho margen de comparación, ¿no? No tendríamos la información suficiente para hacer el comparativo y darle los elementos a la autoridad para que pudiera autorizarme esa opción. El cambio, bueno, el cambio del coeficiente como tal, o sea, podemos meterlo a partir del segundo semestre, como comentábamos, a partir del mes de julio, y no es que vayamos a determinar un coeficiente distinto en cada solicitud. O sea, la solicitud tiene que ser, si lo meto en julio, pues tiene que ser para todos los meses, ¿no? De julio a diciembre. Y si lo meto, no sé, en octubre, pues tendría que ser de octubre a diciembre. Es el coeficiente que voy a utilizar en ese periodo. Si ya obtuve la autorización en el mes de julio para aplicarlo en el semestre restante, ese mismo coeficiente es el que voy a utilizar para esos 6 meses. Ya no puedo después, ¿sabes qué? En septiembre ya tengo otros datos y vuelvo a presentar, no, ahí sí ya no, ahí ya no aplicaría. Lo podemos hacer siempre y cuando hayamos tenido una negativa, si fundamentamos mejor la información y la solicitud, podemos volverlo a hacer y podemos volver a hacer esa solicitud, ¿no? Pero si nos referimos a que ya obtuve la autorización y en septiembre, octubre yo ya generé otra información y tengo otros datos de que se puede modificar, ahí sí ya no puedo presentarla nuevamente, porque ya tendría una autorización previa y no podemos moverlo más de 2 veces el coeficiente. No sé si quedó claro esa última parte. Pues me parece que sí. Listo, entonces, bueno, ahora sí, regresamos nuevamente a nuestro ejemplo. Como comentábamos, ¿no? Retomando, mis ingresos acumulables pues vienen de todos los ingresos que generé yo de enero a diciembre, mis deducciones autorizadas, mi utilidad fiscal y mi coeficiente, el cual yo tengo que aplicar para el ejercicio 2023. Entonces, a partir de enero 2023, mi coeficiente que tengo que utilizar de acuerdo a la utilidad que yo generé el año pasado, pues es del 0.2130 o 21.30%.
y pues lo hacemos, ¿no? Vamos en el mes de junio justamente y pues estamos notando una disminución en nuestros ingresos que traíamos de 740,000 pesos a 650,000 pesos. Entonces, pues empiezo a generar yo mis pagos desde enero hasta junio, acumulando mis ingresos, aplicando el coeficiente que determiné para 2022 del 21%, determino mi base, mi tasa, y pues me da mi impuesto a pagar de 41,527 en cada mes. Entonces empiezo justo a generar yo mis pagos provisionales. eh, Empieza como tal esta parte a aplicarse. Bueno, aquí nos preguntan sobre la grabación del curso. Sí, sí se tiene que compartir. Bueno, se va a subir como tal ahí en nuestro canal que tenemos de la firma en YouTube. Entonces ahí podrán encontrar la grabación completa, ¿no? De todo el curso. Y bueno, retomamos el ejemplo. Tenemos nuestro ISR a cargo por 41,527 en cada mes, pero pues aquí ya hay una cierta información en la cual pues yo ya identifiqué que estoy teniendo una disminución en mis ingresos. Y ahí pues el análisis que debemos realizar pues es el por qué estamos teniendo, ¿no? Esa disminución. Tal vez perdí un cliente y estoy justamente ya facturando menos para ese cliente, pero soy una empresa o una firma que se dedica justamente a la prestación de servicios y mi gasto principal pues es la nómina. Y pues mi nómina se mantiene porque se mantiene mi plantilla y pues como tal ahí mis deducciones autorizadas pues no están viéndose afectadas. Sigo teniendo el mismo nivel de gastos, pero mis ingresos pues sí es un cliente que yo por más que traté de ofrecerle el servicio ya no pude renovar y pues es un ingreso que yo ya no tuve durante todo este primer semestre y pues seguramente si ya no lo recuperé pues no voy a tener ese ingreso durante el resto del ejercicio de julio a diciembre. Entonces pues hacemos una estimativa justamente de ingresos en la cual pues yo digo, si de enero a junio ya no pude negociar con ese cliente, pues de julio a diciembre voy a tener los mismos ingresos. Entonces, pues hacemos nuestro análisis y decimos, pues mi pago provisional pues seguirá manteniéndose o seguirá siendo en base al coeficiente del ejercicio anterior en 41,527. Y bueno, entonces hacemos como comentábamos la estimación. Mis ingresos al final del ejercicio pues tendrían que ser 7,800,000. Mis deducciones, como comentábamos, se han mantenido 6,500,000. Tengo una utilidad fiscal de 1,300,000. Por la tasa del artículo 9 del 30%, causa un impuesto de 390,000 pesos. A eso yo le disminuyo, le quito los pagos provisionales que voy a estar pagando durante el ejercicio, que es la suma de todos estos pagos provisionales que tenemos aquí. Y pues yo estaría determinando ahí un ISR a favor de 108,333. Entonces digo, pues sí, mi utilidad ya no va a ser la misma porque mis ingresos están disminuyendo, pero mis deducciones van a permanecer, porque mi gasto principal pues es la nómina y pues si no no puedo modificar los salarios hacia abajo, entonces pues creo que ahí tenemos argumentos, tenemos análisis y fundamento de que justamente pues sí, hay una opción muy viable para poder solicitar esta disminución del coeficiente de utilidad. Entonces, ya que revisamos esta parte y esta estimación de manera anual, bueno, anualizada en base a la parte estadística del resto de los meses, pero tomando como base, como comentábamos, los primeros 6 meses de enero a junio, entonces, pues ahora sí, hacemos una estimativa del coeficiente de utilidad que tendría utilizando solamente los datos hasta el mes de junio, que es lo que yo voy a presentarle a la autoridad, en los cuales pues entonces yo acumulo mis ingresos al mes de junio, 3,900,000, mis deducciones autorizadas
al mes de junio, pues sería la mitad de lo que yo espero tener. La mitad de esos 6,5 millones serían 3,250,000. Tendría una utilidad fiscal realmente estimada por el nivel de ingresos que yo espero tener hasta el mes de diciembre, una utilidad fiscal de 650,000 pesos. Dividimos mi utilidad fiscal entre los ingresos y pues yo aquí estaría sacando un factor o un coeficiente de utilidad distinto al que vengo utilizando, que es del 21% prácticamente. Y pues esto me dice, pues mi utilidad de este ejercicio ya no va a ser el 21 que tuve el año pasado, sino que ahora va a ser un 16%. Entonces, en ese 5 o 6% aproximadamente que tenemos de diferencia, pues yo estoy pagando impuestos de más en ese 5% sobre mis ingresos, el 30%. Entonces, pues ahí consideraríamos viable esa opción, porque pues sí, sí es una diferencia considerable, tal vez para algunas empresas, tal vez que manejen millones y millones no lo sería, pero pues una empresa mediana, pues no como tanto ahorrarte estos 108,000, sino aplicarlos en, en otra inversión o ponerlos a trabajar en alguna inversión en CETES o alguna recomendación que pudiera dársele, pues creo que sería más rentable y más viable y justamente pues no descapitalizaríamos a la compañía por estos 108,000 pesos que si seguimos haciéndolo como lo venimos haciendo actualmente, pues estaríamos pagándole de más a la autoridad. Entonces, pues ya que hicimos ese análisis, obviamente, como comentábamos, fundamentado en el análisis tanto de ingresos como de deducciones, lo plasmamos en nuestro escrito, lo acompañamos de estos cálculos que vamos realizando y pues le presentamos a la autoridad nuestra estimativa, ¿no? Estos van a ser mis ingresos que se van a mantener durante todo el ejercicio. Yo voy a aplicar este nuevo coeficiente y pues prácticamente estoy pagando 10,000 pesos de más cada mes. Entonces, pues solicitamos a la autoridad poderlo aplicar. Una vez que presentamos nuestra solicitud con todos los fundamentos, con el escrito acompañado de los papeles de trabajo y tenemos la aceptación de parte de la autoridad, pues generamos ahora sí nuestros pagos provisionales solamente por el mes de julio a diciembre, ya con el nuevo coeficiente de utilidad del punto 1667, que es el 16%, que justamente esto aplicaría. Este es como tal el papel de trabajo para yo decirle a la autoridad cuánto es lo que yo realmente debiera de pagar, pero aquí sí hay que hacer la aclaración que el coeficiente solamente se va a manejar de julio a diciembre. Lo que yo ya haya pagado anteriormente, pues ya lo pagué y pues en su momento tendré que recuperarlo tal vez como un saldo a favor, ya sea aplicándolo en un ejercicio futuro o si es viable y es un monto considerable, pues pedir su solicitud en devolución. Pero pues sí, ahí sí ser muy claros que de enero a junio, como ya hayamos pagado con el otro coeficiente, se quedan esos pagos como están. Solamente a partir de julio a diciembre es que yo voy a generar o a manifestar este nuevo coeficiente y mis pagos provisionales disminuirían justamente desde que yo recibo la autorización hasta que finalice el ejercicio. Si mi autorización o bueno, mi presentación de solicitud la hice en el mes de septiembre, pues evidentemente solamente del mes de septiembre a diciembre voy a poder aplicar este nuevo coeficiente y voy a ver ahí la disminución de mis pagos provisionales y el beneficio de no estar pagando de más. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta en base a estos cálculos rápidos y sencillos que hicimos, o vamos bien hasta este punto. Listo. Y bueno, pues una vez finalizado nuestro ejercicio, pues justamente, ¿no? Tenemos que hacer nuestro comparativo
con datos reales, que justamente pues es determinar mis ingresos acumulables que realmente tuve, 7.800.000, mis deducciones autorizadas, 6.500.000 que dijimos que se mantenían, genero mi utilidad fiscal de 1.300.000, mi impuesto causado de 390.000 pesos, que esto es multiplicándolo por la tasa del 30%, y pues la suma de mis pagos provisionales que haya realizado durante el ejercicio, pues no me estaría generando como tal un impuesto. Y en el caso, como les comentaba, de, de los pagos que generé de enero a junio, que fueron tal vez mayores, pues aquí tendría unos pagos provisionales del ejercicio mayores a estos 390, y pues ahí votaría un saldo a favor, porque pagué justo de enero a junio un poquito de más, y pues eso lo recuperaría hasta el final del ejercicio, ¿no? Hacemos nuevamente el cálculo de nuestro coeficiente real ya con los datos finales, los 7.800.000 menos los 6.500.000, mi utilidad fiscal entre los ingresos acumulables, y pues llegamos al mismo coeficiente que yo le había dicho a la autoridad que era el correcto o el que yo consideraba que tenía que estar aplicando. Una vez que hacemos ese análisis y revisamos que todo está ok, pues ya justo no tenemos nada que hacer más. Eh, ya hicimos uso del beneficio o de la opción que nos da la autoridad, pagamos de julio a diciembre en menor cantidad nuestros pagos provisionales, y haciendo el análisis en el cierre del ejercicio, pues llegué a las mismas cifras. ¿Qué pasa si hay alguna variación? Como decíamos, si es una variación a favor, pues quedará como un saldo a favor que en un momento yo podré aplicar o podré recuperar, y ya no pasa más. ¿Qué pasa si es en contra? Que yo estimé mal mis deducciones y mis deducciones también aumentaron, y por ese motivo, pues resulta que sí tuve un coeficiente muy parecido al que tenía o más arriba de este 16% que yo estimé. Pues ahí nos dice el artículo 14 que veíamos, la fracción, no, perdón, el párrafo 7 en el inciso B, nos decía, si al análisis final que haces determinaste un coeficiente mayor al que tú le informaste a la autoridad, pues presenta tus complementarias y paga los recargos. Ahí justamente pues sería lo que pasaría, ¿no? Si mi coeficiente fue erróneo, pues calculo las diferencias, presento las declaraciones complementarias, aplico los pagos que yo ya había realizado, y pues evidentemente ahí estaré compensando esa parte de la diferencia, ¿no? Y con eso pues te terminaría. Aquí ya no hay un tema adicional de que yo tenga que informarle a la autoridad si fue correcto o no fue correcto, sino que eso queda como a nuestra eh, conciencia, de que justo si vi que quedé ok, pues no hago más, genero mi saldo a favor. Si veo que no, pues ya queda como a libre decisión mía si presento las complementarias o no, con el riesgo, obviamente, de que en una revisión por parte de la autoridad, pues vote este tema, haya pasado o transcurrido un tiempo mayor, y pues justamente el tema de recargos y actualizaciones haya ya incrementado, y pues tenga que pagar más de lo que en teoría me había ahorrado con la aplicación anterior, ¿no? Entonces, ahí ya no hay un paso adicional en el cual yo tenga que decirle a autoridad, ¿sabes qué? Si lo hice bien, o ¿sabes qué? Lo hice mal y te voy a presentar mis complementarias. Pues no, eso ya como comentamos, queda a la libre voluntad del contribuyente, pero obviamente como siempre con el riesgo de que en una revisión por parte de la autoridad llegue a votar este tema, y pues nos exijan el pago de esas diferencias, justamente con actualizaciones y recargos. Entonces, pues ahí lo más viable, pues es que si ya hicimos todo ese análisis y vemos que sí procede, pues presentemos las declaraciones complementarias y nos evitemos de problemas, paguemos solamente los recargos que corresponden a cuando sí tuvimos ese beneficio, y no generar un problema mayor a futuro. Y bueno, nada más como para cerrar, pues justo este sería mi coeficiente que ahora pues yo voy a aplicar para el ejercicio 2024. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta en cuanto al ejemplo?
Sí, sí fue más o menos claro, sí nos ayudó un poquito a entender ya con números un poquito más el beneficio que realmente estamos teniendo, cuándo sí aplica y cuándo no. De acuerdo. Pues bueno, ya casi para cerrar el tema, pues lo que comentábamos, ¿no? La disminución incorrecta que hayamos hecho no se toma como que falseamos información porque como comentábamos, pues es en base a estimaciones esto, ¿no? Posiblemente el cliente en algún momento en noviembre, diciembre negoció, bueno, perdón, la empresa en noviembre, diciembre negoció con algún otro cliente y pues sus ingresos aumentaron. Pues no es que a propósito lo haya hecho para disminuir los pagos provisionales, sino que pues por temas de variación en la operación, pues ahí hubo un cambio y pues no estamos falseando ninguna información, simplemente hubo una variable de la cual pues asumiremos, como comentábamos, la parte de los recargos y la actualización que tengamos que pagarle a la autoridad. Y pues es básicamente lo que nos dice el mismo artículo, ¿no? Si existen diferencias entre los pagos provisionales estimados y lo que se debió enterar, se deberá pagar recargos sobre la diferencia, solamente sobre la diferencia, como comentábamos, de los pagos, de acuerdo al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque como tal la obligación no dejamos de presentarla. Sí pagamos, pero en menor cantidad. Entonces simplemente por la diferencia de lo que yo debí de haber pagado y lo que pagué, es sobre la que voy a pagar ese, ese tema de recargos y de actualizaciones. Por lo demás, pues ya quedó justamente cubierto la obligación. Eh, mm, Tal vez pudiéramos decirlo que de manera errónea, pero no por algo que hayamos provocado nosotros, sino que la misma operación pues nos hizo tener una variación. Y bueno, pues a manera de conclusiones, pues como comentábamos, ¿no? Al principio del tema, pues es entender en qué momento sí, en qué momento no, poder hacer uso de esta opción, tener como las bases, eh, como decimos, ¿no? Tener idea de cuál es el proceso que tenemos que hacer, en dónde nos tenemos que meter y pues más o menos qué es lo que debemos de adjuntarle a la autoridad para poder tener una resolución positiva en este caso, ¿no? Eh, pues el objetivo del curso tal vez no era ese, ¿no? Entender cómo tenemos que hacer el proceso, saber qué es lo que tenemos que hacer, los pasos que debemos de seguir y una breve, eh, un breve ejemplo de qué es la mecánica que debemos de seguir. Pero justo como les comentaba, pues sí, a la hora de que decidimos realizar esta o acogernos a esta opción, pues lo importante es que si lo hagamos de la mano de una persona que conozca del tema, que sepa hacerlo para que pues justamente pueda orientarnos y nos acompañe durante todo el proceso para evitar una mala toma de decisiones o en su caso pues evitar un problema mayor a futuro para la compañía. Y bueno, pues las conclusiones pues básicamente es que esta opción pues nos ayuda a mejorar el flujo de efectivo de la empresa porque ya no estamos pagando impuestos de más que al final se van a convertir en un impuesto a favor y pues vamos a tardar un poquito más en poderlo aplicar o en su momento poderlo solicitar en devolución, ¿no? Sino que pues mejor lo aprovechamos dentro de la operación de la empresa del día a día y mejoramos nuestro flujo de efectivo. Eh, pues lo que decíamos, fundamentar de manera adecuada los motivos por los que estamos solicitando la disminución de los pagos provisionales. Esto para, pues, obtener una respuesta positiva de parte de la autoridad y, pues, nunca perder de vista de darle el seguimiento correspondiente. Pues, la otra parte, realizar los pagos lo más apegado al margen de utilidad real, pues, nos va a evitar generar recargos. Entonces, el análisis que hagamos bien, pues, nos va a ayudar en medida de lo posible a evitar esta parte de los recargos. Y como comentábamos, si hay una variable en la cual, pues, yo tuve ingresos mayores, pues ahí revisar el tema y presentar las declaraciones complementarias que se deban.
Y bueno, como último punto, pues lo que comentábamos, ¿no? Que tal vez actualmente esté un poquito más encasillado, tiene más candado esta parte, pero que pues sí es importante que esto lo podamos aplicar o lo debemos aplicar solo hasta que tengamos la respuesta positiva de parte de la autoridad. Antes pues no podemos hacerlo, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, el sistema pues sí nos permitía hacer de manera manual ahí la captura del coeficiente de utilidad. Actualmente pues ya es seleccionarlo solamente a través de la información que ya tiene como tal el sistema. Entonces pues sí, hasta que tengamos esa respuesta positiva, la misma autoridad va a modificar la plataforma en la cual tendría que aparecernos este nuevo coeficiente y pues solo a partir de ese momento pudiéramos empezar a aplicarlo. Y pues bueno, de mi parte justo cerraríamos con este tema del día de hoy. Espero pues que haya servido de algo para entender un poquito y conocer tal vez un tema que no tan a menudo lo tenemos dentro de nuestra operación, que pues sí es algo, sí tiene su grado de complejidad, pero que justo pues siempre el estar realizando estos procesos de la mano de alguien que conoce y que sabe del tema, pues es la mejor recomendación, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo. Con esto estaríamos concluyendo el tema del día de hoy. Espero si se generaron algunas dudas por ahí, haberlas resuelto. En caso de que no, pues tenemos aquí todavía unos minutos para, en caso de que haya alguna pregunta, tratemos aquí de apoyarlos con una respuesta. Y en caso de que sea algo un poquito más complejo, pues saben que pues los podemos apoyar tal vez ya fuera de aquí del, del curso, pero con toda confianza. Entonces les agradezco mucho su participación del día de hoy y pues que quedo en espera si me confirman si hay alguna duda, alguna pregunta y si no con eso pues estaríamos concluyendo el día de hoy. Listo, pues parece que sí quedó claro. Espero que hayamos cumplido el objetivo, ¿verdad? Ya nada más les pediría a los compañeros de GIA me regalen unos minutos para poder tomar asistencia y en un momento les confirmo cuando quede lista para que podamos cerrar la sesión, por favor. Listo, compañeros, les agradezco mucho su participación y pues que tengan excelente día.